es una alegría para mí poder estar compartiendo con ustedes lo más importante, ¿verdad? Que es la palabra de Dios. Me gozo en poder escuchar los testimonios, los motivos de oración que cada uno comparte y es hermoso ver cómo Fernando compartía, ¿verdad? Que hay personas que llevan ya mucho tiempo y hay personas que recién hoy es la primera vez que se conectan. Y tal vez tú te conectes por primera vez y tengas dudas, tengas preguntas, piensas que no vas a poder vencer cierto pecado, pero lo hermoso de grupos como este es que hay personas que pueden decirte, soy testigo de que Cristo funciona, soy testigo de que Cristo puede cambiar, de que Cristo puede transformar, de que Cristo puede hacerte una nueva persona, de que Cristo puede sacarte del pecado en el que te encuentras. Obviamente no vamos a poder solos, necesitamos de la ayuda de Dios y como ya leímos, pues necesitamos de la ayuda de la palabra de Dios, que es la que va limpiando nuestras vidas. Entonces es hermoso que podamos estar leyendo la palabra de Dios. Y bueno, ya para empezar vamos a abrir las Biblias en Romanos. Vamos a Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6, si me acompañas. Si no tienes Biblia, no te preocupes, vamos a estar leyendo los versículos, pero si sí tienes Biblia, bueno, te pido que puedas estar ahí abriendo tu Biblia en Romanos capítulo 6. Y vamos a estar leyendo el versículo 11 en adelante. Romanos capítulo 6, versículo 11. Dice Pablo, así también ustedes, considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis, dice, en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Versículo 14 dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, dice Pablo, sino bajo la gracia. Entonces son simplemente 4 versículos, pero lleno de contenido para cada uno de nosotros. Y yo quiero que rápidamente veamos en este capítulo 4 cosas importantes a las cuales el apóstol Pablo hace referencia. Nos podemos dar cuenta que está hablando de vivir y muertos al pecado. Pero Pablo va a hablar de 4 cosas importantes y son las 4 cosas que vamos a hablar en esta noche, ¿verdad? Y para que sea un poquito más fácil para cada uno de nosotros poder recordarlas, pues las 4 cosas empiezan con P. Vamos a ver en primer lugar lo que es el pensamiento, ¿verdad? Lo que es el pensamiento. En segundo lugar, vamos a ver lo que es la práctica. En tercer lugar, vamos a ver la pasión. Y en cuarto lugar, vamos a ver el punto de quiebre. Entonces, son 4 cosas importantes que Pablo nos enseña en este capítulo y que tú y yo vamos a aprender en esta noche. Ahora, la primera P es el pensamiento. Y cuando hablamos acerca del pensamiento, hacemos referencia a la teoría, al conocer, al conocimiento. Una persona va desde niño al colegio, a la escuela, para poder ir aprendiendo, para poder ir recibiendo conocimiento, para poder ir creciendo en diferentes materias, en diferentes áreas y para poder crecer en pensamiento. Ahora, Pablo, en los primeros versículos de este capítulo, justamente habla acerca de algo teórico, habla acerca de teoría, habla de algo que ya tendríamos que saber si hemos nacido de nuevo. De hecho, si te das cuenta en el versículo 3, Pablo empieza haciendo la siguiente pregunta, ¿o no sabéis? ¿Verdad? Y esta palabra saber es una palabra que repite 3 veces más en este capítulo. O sea, Pablo le está diciendo a la iglesia que estaba en Roma, ustedes ya tendrían que saber todo esto que yo les estoy diciendo.
porque es muy importante que cuando hablemos en segundo lugar acerca de la práctica, tenemos que ver que la práctica es un resultado de la teoría y no al revés. Nadie de nosotros confiaría en una persona que no se preparó, que no estudió, para poder, por ejemplo, hacernos una operación. Yo creo que ninguno de nosotros dejaríamos que alguien nos opere si esa persona no estudió medicina, ¿verdad? Entonces nosotros, como sabemos que la persona ya ha estudiado, ya se ha preparado, ya ha crecido en teoría, en pensamiento, ahora sí dejamos que lo obre en la práctica. Ahora, lo que Pablo habla en los primeros versículos acerca del pensamiento, acerca de la teoría, es de cómo cada uno de nosotros hemos sido identificados con la obra de Jesucristo. Y Pablo habla acerca del bautismo, y no es el bautismo en agua. Escuché hace rato a alguien que dijo que estaba a punto de bautizarse, y es algo hermoso que personas puedan dar testimonio público de su fe, pero aquí Pablo no habla acerca de ese tipo de bautismo. Habla de otro tipo de bautismo, que es el bautismo en Cristo Jesús, que es el bautismo del Espíritu Santo. Y la palabra bautizarse simplemente significa identificación. Y lo que Pablo dice que nosotros ya tenemos que saber es que cuando nacimos de nuevo, cuando depositamos nuestra fe en la obra de Jesucristo, nosotros hemos sido identificados con lo que Cristo hizo. Nosotros hemos sido identificados en su muerte, en su sepultura y en su resurrección. Fíjense lo que dice el versículo 3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? ¿Verdad? O sea, hemos sido identificados en la muerte de Jesús. O sea, cuando Cristo murió, nosotros morimos juntamente con él. Dice el versículo 4, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo. Cuando Cristo fue sepultado, nosotros fuimos sepultados juntamente con él. Pablo sigue, ¿verdad? Dice en el versículo 5, porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando Cristo resucitó, nosotros también lo hemos hecho. Entonces, Pablo dice, ustedes ya tendrán que saber que en el momento en el que se convirtieron al Señor Jesucristo, fueron identificados con la obra de Jesús. Hemos sido identificados en su muerte, hemos sido identificados en su sepultura y hemos sido identificados en su resurrección, en la resurrección del Señor Jesucristo. Y toda esa teoría, porque habla de algo posicional, de que somos delante de Dios, toda esa teoría tiene que afectar a nuestra práctica, tiene que afectar a nuestra vida diaria, nos tiene que hacer personas diferentes, tiene que cambiar nuestras decisiones y nuestras acciones ante cómo vivimos todos los días de nuestra vida. Entonces, a partir del versículo 11, Pablo empieza a hablar justamente ya no del pensamiento, ya no de lo teórico, sino acerca de la práctica. Pero recordemos que viene como un resultado de la teoría, ¿verdad? Y versículo 11, el versículo que leímos, decía Pablo, así también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora, qué importante es que prestemos atención a cada palabra, ¿verdad? Porque si decimos que la Biblia es la palabra de Dios, ¿eso qué significa? Que cada palabra es importante, que cada palabra le tenemos que prestar atención. Y Pablo dice, así también ustedes. O sea, considerando todo lo anterior que venimos hablando, tienen que vivir de esta manera. Y la primera palabra clave de este versículo es la palabra considerar. Dice Pablo, nosotros tenemos que considerar dos cosas. ¿Cuáles son esas dos cosas? La primera, tenemos que considerarnos como muertos al pecado. Y la segunda cosa, nos tenemos que considerar como vivos para Dios. Esta palabra considerar significa cuando una persona empieza
hacer un inventario. Empieza a meditar en algo, ¿verdad? Alguien trabaja en cualquier negocio y uno hace un inventario, ¿verdad? ¿Qué cosas ya se vendieron? ¿Qué cosas hacen falta? ¿Qué producto tenemos que pedir? Etcétera. Y esta palabra es justamente eso, es poder calcular, es poder considerar. O sea, Pablo está diciendo, tenemos que considerarnos como muertos al, al pecado, ¿verdad? Literalmente esta palabra significa que debemos aceptar lo que Dios dice acerca de nosotros, ¿verdad? A ver, si yo a alguien le digo, oye, fíjate que cantas muy bonito, pero la persona no siente que sea un buen cantante, pues esa persona no va a vivir su vida como si fuera un buen cantante, porque no se considera de esta manera. Entonces, cuando Pablo nos dice, considérense muertos al pecado, Pablo nos está diciendo a cada uno de nosotros, tenemos que aceptar lo que Dios dice acerca de nosotros. Tenemos que aceptar lo que Dios piensa acerca de nosotros y tenemos que aceptarlo como algo que es cierto. Y cuando vivamos a la luz de eso, todo eso va a poder afectar pues nuestra vida diaria, ¿verdad? Es creer lo que Dios dice acerca de nosotros. Ahora la pregunta sería, ¿verdad? Entonces, ¿y qué es lo que Dios dice acerca de nosotros? Y Pablo dice en el versículo 6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, ¿qué dice? Fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Esto es lo que Dios dice acerca de nosotros, que nuestro viejo hombre que fue crucificado juntamente con Jesucristo, pero juntamente con Jesucristo. Nosotros tenemos, hermanos, que considerarnos muertos al pecado. Cuenta la historia de un hombre llamado Agustín, y este hombre antes de convertirse, antes de ser cristiano, él cuenta en su testimonio que tenía un amante, y un día caminando en la calle se encuentra con esta mujer, y la mujer le empieza a gritar, Agustín, Agustín, soy yo, soy yo. Y Agustín sigue su camino, no le hizo caso, y la mujer le vuelve a insistir y le vuelve a gritar, Agustín, soy yo, soy yo. Y este hombre cuenta que él se detiene, se voltea con la mujer y le dice, sí, ya sé que eres tú, pero yo ya no soy yo. Ahora esta pequeña ilustración nos enseña cómo nuestro viejo hombre ya quedó crucificado juntamente con Jesucristo. Porque en el momento en el que nos convertimos, hemos sido identificados con la obra de Jesucristo y el Espíritu Santo nos ha sellado, nos ha colocado como hijos de Dios, nos ha hecho nuevas criaturas. Ahora estamos unidos a Jesucristo. Y Pablo dice, en primer lugar, considérate ya como muerto al pecado. Fíjense, hermano, que es muy interesante que cada uno de nosotros, cuando se nos presente una tentación, tenemos que responder a la tentación como lo haría un muerto. ¿Cómo lo haría un muerto? Pues un muerto obviamente no puede tener ningún tipo de respuesta hacia nada. Dice Pablo, cuando se nos presente el pecado, cuando se nos presente la tentación, tenemos que responder ante ello como respondería un muerto. Porque si hemos nacido de nuevo, si hemos sido identificados con la obra de Jesucristo, nos tenemos que considerar ya como muertos al pecado. Tenemos que recordar que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Jesucristo. Y esto es lo primero, hermanos, que tenemos que entender cuando Pablo habla de considerarse muertos al pecado. Ahora, la segunda cosa que Pablo dice en el mismo versículo 11, dice, pero vivos para Dios, ¿verdad? Pero vivos para Dios. Fíjense cómo muy interesante, ¿verdad? Que en el mismo versículo, Pablo habla acerca de la muerte, pero habla también acerca de la vida. Dice Pablo, en primer lugar, te consideras muerto al pecado, pero te consideras vivo
para Dios. Ahora, hermanos, nosotros sabemos que antes de Cristo, dice la Biblia, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Ahora uno dice, bueno, sí, pero yo antes de Cristo también comía, también trabajaba, también respiraba, sí, pero espiritualmente estábamos separados de Dios. Estábamos muertos al pecado. Pero ahora que hemos entendido el Evangelio, que hemos creído en Jesucristo como nuestro Salvador, dice la Biblia, ya no estamos muertos. Estamos vivos y lo tenemos que hacer para Dios. Fíjense, hermanos, cómo la Biblia es muy interesante, ¿verdad? Y llena de verdad, llena de poder, llena de vida. Y la Biblia nos hace crecer en conocimiento, crecer en pensamiento, pero para que todo ese conocimiento pueda afectar nuestra vida diaria, pueda cambiar nuestra manera de vivir. Y lo primero que Pablo nos enseña en estos versículos es que tenemos que considerarnos muertos al pecado, pero vivos para Dios. Dice el versículo 12, vamos a seguir avanzando, versículo 12. Dice Pablo, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Dice, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ¿verdad? A ver, hermanos, si somos sinceros antes de Cristo, nuestro viejo hombre, pues, reinaba el pecado en nuestras vidas. Teníamos el pecado como un tirano que gobernaba y que controlaba nuestras vidas. Y vivíamos para agradar a nuestra carne. Vivíamos para satisfacer nuestra propia carne, nuestros propios deseos pecaminosos. Pero Pablo dice, ya no tiene que ser de esta manera. Ya no tenemos que permitir que el pecado reine en nuestras vidas. No debemos dejar que el pecado reine en nuestro cuerpo mortal. Y dice Pablo, obedeciendo a los malvados deseos de nuestro cuerpo, de nuestra carne, ¿verdad? Entonces vemos que es algo que tiene que afectar pues nuestra práctica. Otra versión de la Biblia dice lo siguiente, no dejes que el pecado controle tu vida. Ya no lo permitas. Si antes el pecado controlaba tu vida, dice Pablo, ya no tiene que ser así. Ahora somos diferentes. Ahora hemos sido identificados con lo que Jesucristo hizo por cada uno de nosotros. Y al ser identificados con la obra de Cristo, nuestro viejo hombre fue crucificado en la cruz. Y ya no vivimos para agradar a nuestra propia carne o a nuestra naturaleza caída. Ahora nos tenemos que considerar como vivos para Dios. Y por eso no tenemos que permitir que el pecado reine en nuestra vida. Dice Pablo, de modo que lo obedezcamos en sus concupiscencias. Fíjense cómo la Biblia dice que tenemos que ser obedientes a la palabra de Dios, pero cómo también la Biblia dice que hay creyentes que siguen siendo obedientes al pecado, obedientes a sus propios deseos. ¿Por qué? Porque no han dejado que Cristo controle sus vidas y le han cedido el control de sus vidas al pecado. Y dice Pablo, ya no tiene que ser de esta manera. Ahora, hermanos, si nos damos cuenta en estos versículos, vemos que es algo que depende de nosotros. Esto es algo que depende de cada uno de nosotros. Porque dice Pablo, no reine. Es una decisión que tienes que tomar tú y yo. Decir hasta aquí, ya no voy a dejar que el pecado reine en mi vida. Por supuesto que con la ayuda de Dios y con la ayuda de la palabra de Dios. Pero ya no tenemos que dejar que el pecado reine en nuestras vidas. Y para que sigamos viendo que es una decisión que nosotros tenemos que tomar, fíjense cómo Pablo sigue en el versículo 13. Ahí Romanos 6, versículo 13. Dice Pablo, ni tampoco presentéis vuestros miembros, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad.
Dice, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos. Dice más adelante, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de ustedes, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Fíjense cómo, hermanos, en el versículo 13, Pablo viene hablando acerca de lo mismo. No reine, pues, el pecado en tu vida. Dice versículo 13, no presentes tu cuerpo, tu vida, tus miembros como, como miembros al pecado, como instrumentos de iniquidad. Es algo que tenemos que hacer cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros, en cada uno de nosotros está la decisión de cómo queremos utilizar nuestras vidas. ¿La queremos ir utilizando para el pecado? ¿O queremos realmente empezar a vivir lo que somos? Somos hijos de Dios y ya nos consideramos como muertos al pecado y empezar a vivir como vivos para Dios. Y aquí Pablo menciona en dos ocasiones la palabra presentar, ¿verdad? Dice, no presentes tu cuerpo, tus miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. Y nos dice cómo sí tenemos que presentar nuestro cuerpo. Dice, sino presentar vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Y vemos, hermanos, que la decisión está en cada uno de nosotros. A ver, hermanos, si somos sinceros, tenemos que reconocer que muchas veces cuando somos tentados a pecar, se nos vienen pensamientos como, peco, con tal puedo confesar y Dios me perdona. Puedo vivir, puedo ceder ante este pecado y luego me arrepiento y luego Dios me va a perdonar. Y empezamos de alguna manera a querer jugar con Dios. Es como ahí cuando Pablo escribía, ¿verdad? En Primera de Corintios, capítulo 10, donde habla acerca de los pecados de Israel y acerca de las bendiciones de Israel, dice que uno de los pecados de Israel fue que tentaron a Dios, ¿verdad? Porque empezaron a jugar con Dios. Y es en el papel que muchas veces nos ponemos cada uno de nosotros. Queremos seguir cediendo ante el pecado, pensando, puedo pecar y Dios me va a terminar perdonando si yo me arrepiento y si yo confieso mi pecado. Y una persona que piensa de esta manera es una persona que no ha entendido la gracia de Dios. Por eso el tercer punto yo le puse la pasión, ¿verdad? Porque tenemos que entender lo siguiente, una persona que piensa de esta manera es una persona que no ha entendido la gracia de Dios, ¿verdad? Porque la gracia de Dios nos impulsa a abandonar el pecado. La gracia de Dios nos motiva, eso es una motivación en cada uno de nosotros a poder abandonar el pecado. Fíjense lo que dice Tito, capítulo 3, versículo 5. Tito, si me acompañan, perdón, capítulo 2. Déjenme agarrar tantito mi cargador también. Se me está acabando la pila. Pero vayan abriendo sus Biblias ahí en Tito, capítulo 2. Versículo. Ya, hermanos, perdón, solo quería agarrar mi cargador porque se me está acabando la pila. Tito, capítulo 2. Déjenme. Ahí está. Ya, hermanos, que está a punto de terminarse la pila, pero ya estamos. Fíjense lo que dice Tito, capítulo 2, versículo 11. Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación
a todos los hombres. Dice versículo 12, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Aquí vemos que la gracia de Dios se manifiesta para salvación a todas las personas. Si tú hoy vienes por primera vez y no has entendido el Evangelio, no has entendido lo que Dios hizo por ti, deja decirte que la gracia de Dios se manifiesta para tu vida. Hoy tú puedes obtener la salvación, el perdón de tus pecados. Pero Pablo dice, la gracia de Dios nos enseña que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Esto es lo que nos enseña la gracia de Dios, a cómo tenemos que vivir nuestras vidas delante de Dios, ¿verdad? A vivir de manera sobria, a vivir de manera justa, a vivir en santidad. Pues cuando somos tentados con este tipo de pensamientos, tenemos que recordar la gracia de Dios. Tenemos que recordar ese regalo inmerecido de parte de Dios hacia cada uno de nosotros, para que al recordar su gracia nos impulse a poder vivir una vida que agrada a Dios. Entonces, cuando seamos tentados a poder, cuando seamos tentados a ceder al pecado, a poder tomar, a veces decimos, ¿no?, un pequeño pecado, una mala decisión, y luego vuelve a corregir el camino, o un cigarro más, o una botella más, etcétera. Recordemos la gracia de Dios en nuestras vidas, para que esa gracia de Dios sea un impulso, sea una motivación para vivir una vida como Dios quiere que vivamos. Y Pablo ya en este versículo, el versículo 13 dice, presenta tu vida. Fíjense que cuando Pablo utiliza la palabra presentar, se refiere a una decisión de la voluntad. Se refiere a una decisión en cada uno de nosotros, ¿verdad? Antes de que el pecado pueda tener poder sobre el creyente, ¿verdad? Tenemos que tomar una decisión completamente diferente y presentar nuestras vidas como miembros de justicia, ¿verdad? Como miembros hacia Dios, considerándonos muertos al pecado, pero vivos para Dios. Fíjense cómo Pablo utiliza ahí en el versículo 13 la expresión vuestros miembros, haciendo obviamente referencia a las partes del cuerpo físico, ¿verdad? Y el pecado sigue influenciando cada parte de nuestro cuerpo. Por eso con nuestra mente somos tentados a pecar, por eso con nuestros ojos somos tentados a pecar, por eso con nuestras manos podemos llegar a pecar, por eso con las emociones, con los sentimientos podemos llegar a pecar, ¿verdad? Porque el pecado sigue influenciando nuestro cuerpo mortal. Obviamente dice la Biblia que habrá un momento, habrá un día donde tendremos cuerpos inmortales, donde tendremos cuerpos perfectos, cuerpos glorificados, donde el pecado ya no va a tener más influencia sobre cada uno de nosotros. Y por eso Juan dice en su primera carta que cuando Cristo se manifieste, seremos tal y como Él es, porque le veremos tal y como es. ¿Y cómo es Cristo? Sin pecado. Y un encuentro con Cristo, un encuentro en ese momento glorioso, cuando Él se manifieste, habrá una separación ya definitiva entre nosotros y el pecado, porque seremos semejantes a Jesucristo. Ahora, obviamente, lo importante es cómo estamos viviendo nosotros el día de hoy, cómo estamos utilizando, ¿verdad?, nuestra propia vida, cómo estamos viviendo nuestro día a día. Entonces, ¿cuál es la obligación en cada uno de nosotros, hermanos? Nuestra obligación es volver el control de nuestro cuerpo, de nuestros miembros, a Dios. Que ya no sea el pecado quien controle nuestras vidas, quien sea Dios quien controle nuestras vidas. ¿Cómo logramos esto?
No sé si recuerdas este versículo de Gálatas capítulo 5, donde dice Pablo, ¿verdad? Andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Entonces solamente hay dos opciones para el cristiano. O está caminando en el espíritu, que significa que estás dejando que el espíritu controle y guíe tu vida, que sea él, que sea el Espíritu Santo quien maneje el timón, ¿verdad? El volante de tu vida, o estás satisfaciendo los deseos de la carne. Y por eso hay personas que dicen, no puedo dejarlo, porque han alimentado tanto su carne, que su carne cada vez les pide más, más, y llega un momento donde ya es muy difícil poder dejarlo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con nuestra carne, hermanos? Pues tenemos que dejarla morir, ¿no? Para que nuestra carne nos deje de vivir. Y por el otro lado, tenemos que cederle el control de nuestras vidas al Espíritu Santo. ¿Cómo lo logramos? Por medio de la palabra de Dios. Leyéndola, meditándola, obedeciéndola. Le cedemos nuestras vidas al control del Espíritu Santo. Entonces dice Pablo, ¿verdad? Ahí en Romanos capítulo 6, el versículo que estamos leyendo. No presentemos nuestro cuerpo, nuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vuestros miembros a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Literalmente, cuando dice como instrumentos, Pablo viene hablando como herramientas, ¿verdad? Cuando alguien utiliza una herramienta para alguna tarea, dice Pablo, nosotros tenemos que utilizar nuestra vida como una herramienta que sirva para Dios, como una herramienta, como un instrumento que sirva para poder glorificar a Dios, como una herramienta de justicia, ¿verdad? De santidad, considerándose muerto al pecado, pero vivo para Dios. Entonces, hermanos, son cuatro cosas, pienso yo, sencillas para cada uno de nosotros, pero que tienen que afectar nuestra manera de vivir. La primer P es el pensamiento, es la teoría. Hemos sido identificados con la obra de Jesucristo, su muerte, su sepultura y su resurrección. Pero esto nos lleva a la segunda P, a la práctica, que viene como un resultado de la teoría. Si no sabemos qué es lo que dice acerca de nosotros, no vamos a poder vivir a la luz de eso. Y Dios dice acerca de nosotros que hemos sido ya, nuestro viejo hombre ha sido ya crucificado juntamente con Jesucristo. Y si no somos conscientes de eso, ¿cómo vamos a vivir a la luz de eso? Y eso nos lleva a la tercer P, que es la pasión, que es lo que nos impulsa, lo que nos motiva, que es entender la gracia de Dios, ¿verdad? No despreciar la gracia de Dios, sino entenderla, y la gracia de Dios nos enseña cómo tenemos que vivir, de manera sobria, de manera justa y de manera piadosa. Por eso Pablo también decía, ¿verdad? Ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Pero esto, hermano, nos lleva a la última P, que es el punto de quiebre. Así una vez hubo en mi vida donde tuvo que haber un punto de quiebre. Decimos aquí en México un hasta aquí, donde tú has vivido tu vida de cierta manera, pero tienes que decir, ya no más, ya no más. A partir de hoy va a ser diferente. Sé que tengo al Espíritu dentro mío, sé que ahora soy un hijo de Dios y Él me va a ayudar a poder abandonar el pecado. Él me va a ayudar a poder vivir una vida que le glorifique, porque es lo que Él quiere hacer en sus hijos. Y así como hubo un punto de quiebre en mi vida, pues tiene que haber un punto de quiebre en cada uno de los que están aquí también. No sé cómo has vivido tu vida hasta hoy, pero es momento de que digas, hasta aquí. Es momento de que digas, ya no voy a dejar que el pecado reine en mi vida. Ya no voy a dejar que el pecado controle mi vida. Ya no voy a presentar mi cuerpo como un instrumento de iniquidad, como un instrumento para hacer solamente lo malo. Quiero presentar mi vida como una herramienta para Dios, para una herramienta que Dios utilice, para un instrumento de justicia, donde Dios sea glorificado por medio de mí. Y esto es, hermanos, lo que Pablo habla en estos primeros 14 versículos
de Romanos capítulo 6. El punto de quiebre tiene que ser importantísimo en cada uno de nosotros. Que cada uno de nosotros tengamos la seguridad y la convicción de que vamos a vivir una vida que agrada a Dios. Entendiendo lo que Dios hizo por nosotros hace más de 2000 años, enviando a su único Hijo a morir en la cruz del Calvario por nuestros pecados, siendo Jesucristo justo, siendo Jesús santo, sin pecado, pero muriendo por los injustos, tomando el lugar que nosotros merecíamos y merecemos, ¿verdad? Porque la paga del pecado es la muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Y entendiendo eso, nos impulsa a vivir esta vida que agrada a Dios. Entonces yo espero, hermanos, que estos versículos tan claros puedan ser un desafío para tu vida y para mi vida, que cuando entendemos lo que somos delante de Dios y cuando entendemos lo que Dios hizo y Él dice acerca de nosotros, esto nos motiva a poder vivir una vida alejada completamente del pecado, donde decimos, el pecado ya no va a reinar sobre mí. Ya no voy a obedecer en sus deseos pecaminosos, en sus deseos malvados. Ya no voy a utilizar mi cuerpo, mi vida, como lo he utilizado hasta el día de hoy. A partir de aquí va a ser un punto de quiebre. Y esto es lo que Pablo quiere enseñarnos. Y pues el desafío ya es obviamente de manera personal para cada uno de nosotros. Decir, Dios, a partir de hoy quiero que mi vida sea diferente. Pero quiero que tú puedas guiar y controlar mi vida, porque yo lo he intentado y no puedo, porque solo no puedo. Y ceder el control de tu vida a Dios. Entonces, hermanos, la pregunta sería, ¿verdad? Ya para terminar, ¿qué decisión vas a tomar? Necesariamente tenemos que tomar una decisión. ¿Le cedemos el control de nuestras vidas a Dios o seguimos viviendo como lo hemos hecho hasta el día de hoy? ¿Qué decisión vamos a tomar? ¿Presentamos nuestro cuerpo, nuestra vida como un miembro, como un instrumento de iniquidad, o presentamos nuestras propias vidas como instrumentos de justicia? Porque nos tenemos que considerar muertos al pecado, pero vivos para Dios. Dios, te damos las gracias por tu palabra, te damos las gracias por este pasaje en el cual podemos meditar, Señor. Y Padre, tu palabra es clara para nosotros en cómo tenemos que considerarnos. Padre, si hemos entendido el Evangelio y hemos creído en Cristo como nuestro Salvador, Pablo nos exhorta a considerarnos ya muertos al pecado, porque nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con tu Hijo Jesucristo, Señor. Y Padre, ya no tenemos que dejar que el pecado reine en nuestras vidas. Antes reconocemos que era así, Señor, pero ya no queremos que pueda seguir siendo de esta manera. Queremos cederte a ti el control de nuestra vida. Queremos cederte a ti, Señor, la guía de nuestras vidas. Queremos cederte a ti que tú seas transformándonos a cada uno de nosotros. Padre, muchas veces reconocemos que presentamos nuestra propia vida, Señor, para poder servir al pecado, para poder obedecer al pecado. Pero hoy, una vez más, recordamos la gracia de Dios, que es un impulso para poder vivir una vida que te agrade y que te glorifique. Padre, oramos por cada persona que está conectada en el día de hoy, que tú sigas obrando de manera especial en cada uno de nosotros. Somos imperfectos, tenemos luchas, tenemos debilidades, Señor, pero Padre, sabemos que tenemos un Dios grande, un Dios que transforma, un Dios que cambia, y Padre, nos ponemos bajo tus manos para que tú hagas tu obra en cada uno de nosotros y que cada día podamos ser más semejantes a tu Hijo Jesucristo. Gracias por este tiempo que tú nos permites tener, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y bueno, hermano, que Dios los bendiga.